Bendecido martes, comenzamos un nuevo trimestre con un nuevo tema para estudiar que se trata acerca del gran conflicto. A través de las lecciones de este trimestre iremos estudiando de qué se trata este gran conflicto, pero sabemos que se originó en el cielo y que fue Satanás el que provocó todo esto, a pesar de que él era un ángel privilegiado en el cielo. Y para esta semana nos toca estudiar la guerra detrás de todas las guerras. Y para este día martes, 2 de abril, nos corresponde específicamente el planeta Tierra se ve afectado. Inclinemos los rostros para orar. Padre bendito, te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar el conocimiento del origen de este gran conflicto que se originó desde el cielo, pero en el cual, Señor, tú has triunfado, en el cual tu amor nos ha llevado, Señor, a amarte así como tú nos amaste primero. Y sabemos que ese amor infinito que tú tienes por nosotros, lo manifestarás triunfando en cada batalla. Gracias, Padre bendito, encomendamos el estudio de esta lección para que sea de bendición en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos venido estudiando, ¿verdad?, de que pues el conflicto se originó en el cielo por esa envidia que tuvo Satanás con Jesucristo. Vemos cómo él comenzó ese conflicto en el cielo y se extendió hasta 1/3 de los ángeles, los cuales él se trajo a esta tierra. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido. Qué terrible situación en la que estamos. Pero no debemos preocuparnos, porque sabemos que el Señor está con nosotros y vendrá a traernos en su segunda venida para que podamos morar por Él. Cuando Dios creó la tierra era perfecta. Vemos en Génesis 1:31 que nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho en la creación, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. No había mancha, no había pecado, no había ninguna alteración por ninguna parte. Pero les dio a Adán y a Eva el poder de libre albedrío. Porque el Señor no quiere robots, el Señor no quiere seres programados para que directamente no tengan elección, sino que lo amen solo a Él, lo obedezcan solo a Él. No, Él en su infinito amor nos ha dado ese libre albedrío, esa libertad de elegir qué es lo que nosotros queremos hacer, a quién queremos adorar, a quién queremos obedecer. De hecho, el Señor se esforzó por dejar claro esa libertad y había plantado en el jardín del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento, al cual les dijo a Adán y Eva: de este árbol no comerán. Y eso lo había hecho como una prueba de la fidelidad de Adán y Eva hacia el Señor. Pero andaba rondando Eva en el jardín del Edén, cerca del árbol del conocimiento, y Satanás se aprovechó de esa situación, que ella estaba sola, y se le acercó y le dijo una gran mentira, que por cierto es la primera mentira que se manifiesta en la Biblia. Y le dijo: ¿por qué no comes de este árbol si la fruta es apetecible? Y le dice: el Señor nos ha dicho que no comamos de esta fruta. Y viene, porque si no moriremos. Y viene Satanás y le dice esa gran mentira: no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto lo podemos encontrar en Génesis 3, 4 y 5. Si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia.
tendrán emociones, sensaciones que nunca antes han tenido. Eva, Dios te está ocultando algo. Toma del fruto prohibido y cómetelo. Esa era la prueba de fidelidad de Adán y Eva. Y como sabemos, no la superaron. Pero cuando ellos tomaron de este fruto, le abrieron una puerta al pecado. Esa puerta que el Señor quería que estuviera cerrada. Ellos le abrieron la puerta. Y dice, así como el pecado entró por un hombre, así la salvación también entrará por el nuevo Adán, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos esa tentación que tuvieron ellos. Y dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Mira, a mí este versículo me impacta, me gusta mucho porque Satanás nos lleva a nosotros 6,000 años de experiencia en maldad, en astucia, en tentaciones. Y dice el versículo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y también nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren, las consecuencias del pecado son las que están asolando la raza humana. En esa época, la tentación de Adán y Eva fue el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero actualmente, Satanás ocupa artimañas de diferente tipo, actualizadas, modernas, fascinantes. Y hay un versículo que dice, ¿quién os ha fascinado y os ha desviado del camino del Señor? Es Satanás, con todas esas artimañas. ¿Cómo nos distrae ahora? No, si métete a internet a ver lo que quieras, no pasa nada, aparte nadie te está viendo. No, si pasa todo el día viendo TikTok o viendo memes, no importa, no pasa nada si todos han pecado. ¿Y tú crees que solo tú estás en eso? No, hombre, si llega a tu casa cansado, te mereces acostarte en el sofá y ver una película, la que te guste, la que te distraiga. No, hombre, ¿para qué vas a hacer esa oración? ¿Para qué vas a leer la Biblia y la lees después? Primero, descansa, que has trabajado todo el día y te mereces ese descanso. No, hombre, mira, si es que te mereces tener las mejores cosas, las mejores comidas, la mejor casa. Todas esas son engaños de Satanás. No, hombre, si el Señor lo que no quiere es que estés bien, que estés cómodo. No, hombre, hacelo. Trabaja duro todo el día. Que no te quede tiempo de nada. Eso es lo que Satanás quiere. Y tiene tantas distracciones actualmente, tantas drogas, porque hoy hasta las redes sociales son una droga que nos hace adictos a estar desviando la vista del Señor y distraernos en esas cosas. Como les digo, hermanos, nos lleva 6,000 años de experiencia. No, si no pasa nada, mira, esa muchacha es bien bonita y tu esposa ni cuenta se va a dar. No, si mira, ese joven, si ustedes están en la mera edad y es normal, lo normal era que fuera de otro sexo. No, hermano, el pecado es pecado, aunque sea entre hombre y mujer. Claro, en los últimos días, dice la palabra, a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. En esencia, el pecado es una rebelión contra Dios. Conduce a la separación de Dios. Y mis queridos hermanos, sin Dios no podemos hacer nada, puesto que Dios es la fuente de la vida. Estar sin Dios nos conduce a la muerte. También nos conduce a la preocupación, a la ansiedad, a la enfermedad, a las dolencias.
En última instancia, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Esto significa que cada vez que sufrimos, no necesariamente es porque nosotros seamos los que hayamos cometido ese pecado en ese momento. Significa que vivimos en un planeta, en un lugar que está totalmente devastado por el pecado. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es de las primeras profecías, en las cuales dice que la simiente de Dios iba a estar enemistada siempre con la simiente del enemigo. Y ese conflicto va a durar hasta que el Señor venga y Él sea el que derrote definitivamente a Satanás. Nos dice Levítico 5:5: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. El 6: y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿qué nos dicen estos versículos? Que antiguamente, pues el Señor había provisto ese tipo que reflejaba lo que iba a suceder. Dice: si comen de este árbol, morirás. Pero el Señor en su infinito amor proveyó que pudiera hacerse un sacrificio a través de animales. Daban las características: que fueran perfectos, que tuvieran un año, que no tuvieran mancha, etcétera, etcétera. Pero eso lo que significaba es que un día el Señor iba a morir por nosotros, una sola vez y para toda la humanidad, que es lo que nos dice en Juan 1:29, que el Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Antiguamente lo hacían por animales, pero ya viniendo el Señor, ese sacrificio de animales se abolió porque Él es el Cordero inmolado. A Él tenemos que venir, a Él tenemos que pedirle perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Y es a través de Él que vamos a poder ser redimidos y reconectados con el Señor. Esa es la promesa que le dio Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén después de que pecaron. Esa fue la esperanza en medio de su culpa y su desesperación. Miren, yo los amo tanto y ahora pues lo que ofrezco es que traigan un cordero, lo vamos a sacrificar para que su pecado sea perdonado. Y eso representaba que posteriormente ese cordero iba a ser Jesucristo. Hermanos, llegamos al final del estudio de este día con la reflexión que el Señor creó todo perfecto y es el enemigo el que introdujo el pecado y el que ha venido a destruir toda esa perfección que el Señor hizo. Pero no tenemos que desanimarnos porque el Señor va a volver a recrear toda esa creación perfecta que Él había hecho. Y todos los que lo amamos y los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Cordero que quita nuestro pecado, vamos a morar con Él. Y vamos a morar en esa nueva creación que el Señor hará para todos aquellos que vengamos a Él. El Señor nos bendiga.